Y bien, estamos de retorno en nuestro programa 5008, en nuestro 18º ciclo. Quiero pedirle a Dios que bendiga la vida de nuestro entrevistado, la vida de su familia, pedirle a él que se cuide muchísimo porque además tiene un contacto permanente con mucha gente, ya van a ver de quién se trata. Que cuide Dios a quienes trabajan con él, a todo su entorno, por lo que significa y la importancia del cargo que él detenta y la gran responsabilidad que tiene para con todos nosotros. Y cuando se habla de la persona que tiene un cargo, es un tema demasiado delicado en relación a la función que se tiene, que muchas veces simplemente es criticada. Este 18º ciclo de Pido la Palabra, y en esta época de pandemia y cuarentena, es entrevistarlos para ofrecerles nuestra ayuda, para ofrecerles ser un puente, no cuestionadores. Lo hicimos en 17 ciclos. El mundo ha cambiado y nosotros también. En consecuencia, las múltiples preguntas que han llegado respecto al tema de empleador y empleado, hoy esperemos que podamos aclararlas y que ustedes puedan estar tranquilos. Está junto a nosotros el doctor Wilger Lizarazu Loza. Él es el jefe departamental de la oficina del Ministerio de Trabajo Previsión de Bolivia y él en Cochabamba. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en Pido la Palabra. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Buenas noches. Acá presto a responder a las preguntas que sean necesarias. Doctor, usted se hace cargo de la Dirección Departamental del Trabajo a partir e invitación de Oscar Toto Mercado. Invitación del ministro, correcto. ¿Cómo encuentra? Porque siempre es bueno mirar el retrovisor cuando uno maneja, no manejar mirando el retrovisor, pero de pronto mirar para atrás, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo recibe en general la Dirección Departamental en Cochabamba? Un poco complicado. Yo he entrado en febrero de este año. Antes me presidió una ingeniera que estaba en el cargo, que ha estado creo un mes y medio más o menos, y ha estado tratando un poquito de rehabilitar lo que era la jefatura, ¿no? Porque la anterior administración, al irse, dejó pues muchos espacios, archivos desordenados, que tuvimos que de manera rápida ordenarlos para poder atender a los usuarios, ¿no? Entonces es un poquito complicado al principio, habían algunas acefalías, entonces se ha tenido que ordenar, siempre coordinando con el ministro, que nos apoyó en el tema de nombramiento de personal, y bueno, a partir de febrero empezamos un poco a normalizar las atenciones, y nos cayó el tema de la pandemia, ¿no? Que creo que en los últimos 10 años es el momento más álgido que la jefatura de Cochabamba está atravesando en este momento, ¿no? Yo le comentaba a esta cámara que bajo de Pacata hacia mi oficina, la San Martín Heroín del Estudio Jurídico, con mi esposa, que es igual abogada que yo, y el primer día dijimos, ¿qué es esto? Una cola hasta la Muyurina. ¿Cuánta gente en promedio está siendo atendida hoy en día en la Dirección Departamental del Trabajo de Cochabamba? Lo mismo, ¿no? Igual al llegar un día la cola estaba llegando hasta la Moyorina, y más o menos por día promedio atendemos entre 350 a 500 personas. ¿Qué trámites estamos atendiendo más? Lo habitual, ¿no? Lo que son refrendados de contratos, refrendados de finiquitos, y ahora más el tema de denuncias, ¿no? Las denuncias que más nos están llegando desde más o menos el comienzo de la cuarentena: rebaja de sueldos, falta de pago de sueldos, despidos injustificados, y todo esto conlleva pues a la realización de audiencias. Entonces las audiencias vienen con sus abogados, vienen tramitadores, etcétera, lo que hace que esta afluencia sea mucho más elevada, y a la fecha nuestro personal no está completo. Entonces tenemos que darnos modos y formas para poder atender la necesidad de los usuarios. Mire, cuán cierto y preocupante es todo esto, que sin dar el caso ni la empresa a la que nosotros atendemos, tenemos una audiencia para el 21 de septiembre y que ha sido notificado mi cliente el 5º día del mes de junio. Es decir, la carga laboral que tienen ustedes está sobrecargada, si me permite el término. ¿Con cuánta gente cuenta, doctor?
A la fecha son 18 trabajadores, funcionarios públicos que trabajan en la jefatura, pero lastimosamente 5 están con positivo de coronavirus y tenemos 7 que están con síntomas, están en aislamiento, entonces estamos con un número reducido de personas. 5 más 7, 12, quedan 6. Exacto, y tenemos una renuncia recién en estos días que por estos temas precisamente... Quedan 5. Tuvo que renunciar, somos 5. Y este tema de las audiencias también por la cantidad, y ahorita estamos programando para noviembre, pero sin embargo algunos conflictos colectivos los estamos atendiendo más antes por la importancia, ¿no? Son grupos, por ejemplo, de 100, 150 trabajadores que no podemos meterlos en una audiencia, entonces a sus representantes del sindicato les damos un poco de prioridad para poder solucionar estos temas, ¿no? Y un poquito calmar a los trabajadores porque estos momentos que estamos atravesando son pues bastante complicados. Yo quiero felicitarlo y públicamente porque, como decía, pido la palabra a un giro de 180 grados, como el mundo entero, no es un tema de ir cuestionando y de ir buscando con lupa los errores. Y le decía felicitarlo porque nosotros somos litigantes con Kelly y al ser abogados empresariales vamos mucho por allá con tema de empleados. Kelly me decía ayer, hay una ventanilla única aparte. Es decir, usted ha descongestionado todo ese tumulto de personas que había. Y esa es una gran cosa. Gracias. Sí, se vio al momento de entrar a la jefatura, la ventanilla estaba en planta baja y toda la gente tenía que circular por ahí, lo que nos saturaba. Y tenemos la secretaria que recibe los trámites que estaban en el tercer piso. Inclusive para personas con discapacidad o personas adultas mayores era complicado subir estas gradas, ¿no? Entonces definimos eso con nuestro personal, habilitar una ventanilla que da a la calle justo al pasaje Mejía. Eso logró que la afluencia un poquito se descongestione. No, muy bien. Y aparte por las medidas de bioseguridad que el ministro de Trabajo también nos indicó, ¿no? Que tratar de cuidar a nuestro personal y tratar de cuidar a los usuarios. Por estos factores es que decidimos un poco redistribuir la jefatura. Kelly me hacía notar otra cosa y él me dice, Jorge, te comento que, porque hemos estado juntos en la universidad, Wilge está atendiendo una audiencia. No, le digo, esto es histórico. Claro, porque nosotros atendemos mucho esto y lo máximo que hemos visto de un director del trabajo, mi estimado Wilge, es caminar abajo donde están los escritorios de las audiencias con los inspectores, pero a ver que tu asistente nos decía, está en una audiencia, pues se lo dijo a Kelly, Kelly me dice, te caes. ¿Por qué? Le digo, estás atendiendo. Precisamente, como le digo, por la falta de personal han habido días donde hemos tenido más visita de usuarios que he tenido que instalarme en un escritorio igual atender las consultas mi compañero, soy Jorge. A Jorge, a las personas y también en audiencias algunas veces estamos presentes para ayudar también a los inspectores, ¿no? Porque a veces la gente rebasa y estos inspectores están todo el día en audiencia, imagínense. Lo que le comentaba, entramos a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no se para ni para almorzar. Yo sé. Entonces tenemos que apoyar también a nuestra gente para que podamos dar un, por lo menos, regular resultado a nuestros usuarios. No quisiéramos dar el mejor de los resultados, pero nos falta personal y por los tiempos que estamos pasando y las bajas, no es posible llegar a esto, ¿no? ¿Va a permitir a la Dirección del Trabajo continuar con 6? Uno se fue, quedan 5, que estás incluido entre los 5, o van a parar obligados por esta situación, incluso de aislamiento y seguridad de ustedes? Sí, hablé con el ministro, se le explicó esta situación y él nos apoyó en la definición y eso comentarle ahora, comunicar a la gente que la siguiente semana vamos a parar por este tema de aislamiento y que se puedan recuperar nuestros trabajadores, ¿no? Y a los que se les ha diagnosticado inicialmente el coronavirus puedan retornar para que empecemos otra vez a atender regularmente. Entonces la siguiente semana estamos parando con el consecuente plazo de plazos administrativos para que no se preocupe la gente, pero es la preocupación, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer de mi audiencia? ¿O voy a pagar multa en el tema de, no sé, los finiquitos en el refrendado? Hemos visto por conveniente todo eso ya regular. Vamos a sacar un comunicado mañana y la siguiente semana vamos a parar y esperar que podamos, que se puedan recuperar desde la subsiguiente semana, dar una mejor atención a los usuarios, ¿no? Desde este lunes hasta el jueves. De lunes a jueves es lo que vamos a parar. En realidad,
hemos calculado desde hoy al siguiente domingo, son 10 días. Hemos hablado con el encargado médico también del Ministerio de Trabajo para que en ese tiempo puedan recuperar nuestro personal y, como le decía, otra vez volver con toda la fuerza para poder atender, ¿no?, las demandas de las personas. ¿Qué va a pasar con la gente que tenía audiencia en esta semana? Vamos a tener que reprogramarlas, ¿no? Ahora tenemos un criterio, justo las 2 semanas, por ejemplo, de la cuarentena rígida, hemos tenido que reprogramar, Claro. pero no inmediatamente, porque vamos a perjudicar el recorrer hasta lo que le digo, hasta noviembre. Entonces estamos acomodando entre los días para poder dar también atenciones. Es algo complicado, ¿Seguro? lo que está tocando vivir, ¿no? Por la cuarentena. Pero más que la rígida y programación, la gente, el ser humano. Sí. Nosotros estábamos afuera y nadie entiende nada. Cuando uno aparece, no, nosotros estamos viniendo a hacerle una invitación. Y claro, nos reconocen la voz y dicen, son de la televisión, Kelly y Jorge, ya. Pero después no dejan que una mosca se meta en medio de 2 personas porque todos quieren ser atendidos. Sí. Es algo preocupante, ¿no? Y inclusive cuando tenemos un policía, o sea, que nos ayuda con tanta gente, ¿no? Y que trabaja muy bien. Trabaja muy bien, lo hemos capacitado, él también va tratando de informar a las personas, pero pese a eso a veces nos rebasan. La gente no entiende, ¿no? Y lastimosamente ellos mismos se exponen. Inclusive hemos tenido problemas con algunos vecinos para el tema de marcado de los espacios y que nos decían, me estás quitando mi parqueo, o sea, y no era su parqueo, era una pared del ministerio, pero con esas cosas tenemos que lidiar todos los días y sin embargo estamos tratando de acomodarnos de la mejor manera. Al interior han podido acomodar, reorganizar todo el edificio para poder guardar esta bioseguridad. Totalmente, o sea, estamos en 3 pisos ubicados y tenemos un archivo. Hemos descongestionado el segundo, que solo se llevan audiencias, para que las personas tengan el espacio, inclusive de 2 metros hemos hecho, para poder llevar. En el segundo piso de mi oficina al lado hay un salón de reuniones que también debemos habilitar exclusivamente para audiencias. Y en la planta baja, con las debidas separaciones, están inspectores y administrativos que atienden al público en general. Se han puesto mamparas, ¿no?, para evitar el contacto. Se les ha dotado de barbijos, alcohol en gel, tenemos pediluvios, termómetros digitales, inclusive algunas empresas, al ver la situación en que estábamos atravesando, pese al apoyo del ministro en La Paz, que nos ha enviado casi todo, han hecho donaciones, ¿no?, ropa de trabajo, el tema de barbijos, etcétera. Entonces con eso hemos podido cuidarnos de mejor manera. Sin embargo, con todo eso, le comento las bajas, ¿no? Es que, como le digo, es casi imposible. Pero es que ustedes atienden, si hay 500 personas, son 17 quienes trabajan, y de ellos los inspectores abajo normalmente son 6, 7, y si dividimos entre la cantidad de los 500, que sean 50 para audiencias, 450, es decir, estamos hablando de que cada uno atiende como a 60 personas. Alguien tiene que contagiar, pues. Correcto, es imposible. Y aparte, inconscientemente, ¿no?, molesta. Y a veces eso ya no se puede controlar. Pero reconocer también el trabajo de nuestros funcionarios, ¿no?, que, como le digo, no almuerzan. Y por un tema de seguridad y un tema de atención, ahora nos quedamos hasta las 4 o 5 de la tarde. Ya nos tenemos que ir porque tampoco hay transporte. Entonces, si no, ellos se quedarían más, pero lastimosamente tenemos que cumplir también con la norma. Quiero entrar en el tema, como decimos nosotros los abogados en materia. Hay muchos casos. Ayer Kelly preguntaba a la gente, cuando nos han visto con la identificación de prensa, los casos son de los empleados que han sido o despedidos o les han disminuido el salario. Por ley la disminución del salario es un despido indirecto, corresponde indemnización de desahucio. Había otra persona que decía, me han convencido hace un mes, pero un abogado me ha dicho de que eso se convierte en un pago a cuenta y quiero nomás que me paguen todo. Yo sé que la ley es la ley y que de pronto es universal, de cumplimiento obligatorio y coercitiva, pero en esta situación, ¿cuáles son los casos que más se presentan y qué es lo que está ocurriendo? De pronto se está permitiendo, si bien la misma Constitución, la Ley General del Trabajo, el reglamento, manifiestan que precisan en todo caso que todo acuerdo contrario a las conquistas sociales y la Constitución, las normas, son nulas de pleno derecho. Llegan los finiquitos y de pronto hay que pisarlos, llegan los contratos, hay que pisarlos, llegan los reglamentos, hay que pisarlos.
¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están mirando todo esto? Ahora, inicialmente lo que más se está presentando es la falta de pago de sueldos devengados, ¿no? Las empresas manifiestan, bueno, a través de los usuarios que tenemos, de que por los temas económicos no están pudiendo cumplir en los plazos que la norma establece. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos visitas preventivas a las empresas para poder explicar el tema normativo. Y lo otro que hacemos es direccionar a los trabajadores también para decir qué derechos tienen. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos programando las audiencias, etcétera, ¿no? Han salido temas bastante sui generis en este tiempo, como los despidos justificados por fuerza mayor, por ejemplo. Evidentemente es una causal, pero jurisprudencial, no está en nuestra normativa, no está en la Ley General del Trabajo. Y nosotros como jefatura, como decía bien usted, hacemos cumplir pues la norma, no la cuestionamos ni discutimos, no la interpretamos inclusive. Hacemos cumplir la norma, eso tratamos de explicar a los empleadores. Que es tremendamente protectiva, ¿no? Es bastante protectiva, ¿no? Entonces, algunos empleadores comprenden, algunos trabajadores también llegan a acuerdos internos y bueno, se va solucionando, pero lastimosamente la crisis está bastante fuerte. Hay muchas empresas que están o cerrando, despidiendo una cantidad grande de trabajadores y tenemos nosotros que programar las audiencias y a través de nuestros inspectores garantizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Más cuidamos el tema del pago de sueldos, que ahorita es lo que la gente depende, y bueno, con eso llevan pues también el alimento a casa, ¿no? Un poco más estamos enfocando en ese tema, y bueno, como le decía, la falta de personal nos está desfasando, pero hemos tomado esa iniciativa de hacer estas verificaciones preventivas para direccionar y capacitar, entre comillas, a las empresas y mostrarles pues cuáles son las salidas también normativas que puedan tener. En eso nos está enfocando un poco hasta la fecha. Hemos hecho cerca a 80 inspecciones preventivas desde el inicio de la cuarentena. Con un equipo de inspectores que tenemos, no hemos parado desde que se decretó la cuarentena en marzo. Es un récord. Sí, sí, es un récord. bastante elevado. O sea, estamos hablando de 4 meses y ustedes han podido hacer 80 visitas. Sí. Realmente es un récord. Y cuando hay una empresa que de pronto agarra y dice, está bien, nosotros, gastronomía, no hay meseros por normativa nacional e internacional, o sea, la pandemia, la normativa, cuando sale la declaratoria de emergencia sanitaria, dice, los restaurantes no tienen. ¿Qué tiene que hacer el empleador que tiene meseros? La norma es bastante no cerrada en ese tema, o sea, inicialmente el despido injustificado en Bolivia está prohibido desde el 28.699, que es del 2006, ¿verdad? Correcto. Ahora simplemente lo que ha hecho el gobierno actual es ratificar esto en el tema de la pandemia, pero algunas empresas no se han visto en la obligación de despedir. Ahora, si el trabajador acepta y se pagan todos los beneficios sociales, incluidos el desahucio, nosotros en la jefatura refrendamos esos finiquitos. Lo que no permitimos es el despido injustificado. ¿Qué es el despido injustificado? Que no se le quiera pagar ese desahucio al trabajador. Ahí es donde entramos como jefatura, inclusive observamos estos finiquitos, el refrendado, para que se pague de manera correcta, ¿no? Ahora, bueno, cuando ya no se puede llegar a un acuerdo, el trabajador tiene que ir a la vía judicial, a través del juez de trabajo, para poder exigir este derecho, ¿no? Como somos una institución conciliadora, nos estamos enfocando precisamente en ese tema para poder ayudar a que lleguen estos acuerdos y que se puedan retirar también los trabajadores. Eso es lo que quiero que se entienda. Si hay un acuerdo con el trabajador, se puede retirar al mismo si está acepta y se le pagan los beneficios sociales. Están aceptando. Claro que sí, o sea, siempre y cuando el trabajador hace la aceptación, cobra y se le paga todos los beneficios que los inspectores verifican, el cálculo inclusive, los finiquitos está llegando a refrendar los mismos. Pero hay casos, ayer se lo comentaban a Kelly, me han aceptado, decía el empleado, pero me han pagado la mitad y como no tenía plata, he aceptado. Ha firmado. Y de pronto ahí se da una situación también de mala fe por parte de un empleado que inicialmente acepta y después va al Ministerio de Trabajo y dice, ah, pero es que un abogado me ha dicho de que es un pago a cuenta. Nosotros, como le digo, inicialmente cuando pedimos los requisitos para el refrendado del finiquito, pedimos la constancia del pago, Claro. que es el cheque, el depósito en cuenta de un banco o un recibo. Nosotros también, buena fe, prima la buena fe con nuestros usuarios, porque entrar a otro tipo de investigación ya tendrá que ver el juez, No corresponde. El juez en su momento, ¿no? Así es. Entonces, con ese principio de la buena fe, nosotros aceptamos estos documentos, los verificamos y refrendamos, lo que, bueno, coloquialmente llaman el visado de finiquito, ¿no? Sí, Entonces, sí. Estamos en ese proceso, pero hacemos una verificación. Ahora, vi un letrero ayer que decía,
se atiende por la terminación del carnet. Habían como... Y no corresponde mi carnet porque el tema cambió. O sea, tenían una notificación de citación para ese día, pero su carnet no coincidía. También lo están reprogramando. Estamos reprogramando, y algunos que ya era una reprogramación, estamos siendo flexibles también para poder llevar a cabo, ¿no? Porque necesitan ellos que se cumplan sus derechos, necesitan cobrar, necesitan comer. Entonces nosotros tratamos un poco de acomodarnos. Como usted bien dice, estas normas han ido cambiando. Cuando el municipio de Gobernación empezó a emitir normas, nos ha cambiado todo lo que anteriormente estaba establecido. Como le digo, como camaleón tenemos que ir adaptándonos a los cambios también que se van dando. En la recta final de la entrevista, algo que es fundamental. Y gracias por esta primera parte, porque hemos tenido un montón de preguntas, porque nosotros publicamos el tema de empleadores y de empleados, y le he tocado todo lo que ellos tenían en duda. Gracias. Se ha lanzado este programa de apoyo al empleo, el PAE. Y este PAE, el programa de apoyo al empleo, determina que hay 19 millones de dólares para todo Bolivia, con la intención de poder contratar a 11.000 personas, crear 11.000 empleos, y también están las direcciones del trabajo siendo parte fundamental, porque de pronto hay que postularse y las empresas deben presentar también lo suyo para que el gobierno sea parte intermediaria importante en la creación de estos empleos. ¿En qué consiste el PAE? El PAE es un programa de apoyo de empleo, ¿no? Que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, empleo. Entonces, constitucionalmente el gobierno también dice, ¿no? La Constitución, que tiene que cumplir con la garantía de empleo para todos. En esa lógica, este programa lo que hace es captar usuarios, ¿no? A través de currículos, etcétera, hace acuerdos con las empresas, etcétera, para poder acomodarlas. Y los sueldos paga el Estado, ¿no? Para que haya una aceptación por parte de los empleadores, y si estos empleadores verifican la calidad de los trabajadores, los llegan a contratar. Entonces es bastante efectivo este programa, se ha estado dando los últimos años también. Ahora se está poniendo un énfasis con el tema de la cuarentena, ¿no? El tema de tantos despidos que se han suscitado. Entonces el ministro también va a llegar la subsiguiente semana con el viceministro de Empleo a socializar precisamente este tema con nosotros como jefatura, y después con los usuarios que tenemos y con las cámaras de industria y demás, ¿no? Para que todo este universo se pueda beneficiar. Y lo que más quiere el gobierno y el ministro es que se beneficie también los trabajadores que ahorita están cesantes. Entonces un poquito de inyectar la economía también para... Se van a convertir en un puente de empleadores y de empleados que en este momento están en crisis, y con el programa de apoyo al empleo van a lograr... ¿Cuánto tiempo pagan los sueldos el gobierno y cuánto tiempo se tiene para que el empleador diga me quedo o lo dejo? Inicialmente como le digo, nos van a venir a mostrar las virtudes, alcances, etcétera, pero como experiencia, le digo, anteriormente había para el tema de los discapacitados, que se llegaba a pagar inclusive 4 meses de sueldo. El ministerio pagaba a estas personas con discapacidad para que las empresas cumplan. Como usted sabe, hay una obligación que cada 50 trabajadores hay que contratar a una persona con discapacidad, ¿verdad? Y también hay el plan de empleo a personas jóvenes, de la misma manera, que era 2 meses, y que se pagaba todo el tema de los sueldos. Entonces era una gran ayuda para los empleadores. La pregunta, los empresarios me escriben y me dicen, Jorge, si yo puedo emplear a alguien y realmente, bueno, estoy en una estructura de 4 meses, por decreto, quien supera los 89 días a partir del día 90 tiene todos los derechos. ¿El gobierno les da si los retiran? En el tema, por ejemplo, de los discapacitados, son como contratos especiales que están al margen de la normativa laboral. Precisamente por eso son temas excepcionales, ¿no? Sí, para que garantizar empleo y demás. Entonces ahí no se consolida, porque están como un grupo especial bajo ciertas normas especiales para fomentar el tema del empleo. Pero a los otros trabajadores, cumpliendo funciones, y se da certificado de trabajo, se los capacita. Entonces es un doble efecto: beneficio para la empresa porque tiene mano de obra, y beneficio para el trabajador porque está beneficiando de un sueldo y de una capacitación. Y se está integrando a la sociedad, es decir, que es importante. En el tema, perdón, de los discapacitados, he tenido experiencias en eso, y son gente que tiene mucha voluntad. Entonces han ido cumpliendo muy buen trabajo en algunas empresas y se ha llegado a contratarlos.
Cuando se habla de este tipo de empresas, ustedes han firmado, o sea, ustedes, el Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Empleo, con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, ha estado la Cámara Boliviana de la Construcción, la Cámara de la Construcción de Cochabamba y la CIP, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. ¿Esto está más dado para la construcción? Está abierto para todos los rubros, ¿no? Pero ahora, el que más demanda, digamos, es el rubro de la construcción. Es un poquito la visión que he visto, ¿no? Anteriormente era más al trabajador, ahora el Ministerio de Trabajo ha tenido esa apertura también a atender las necesidades de los empleadores sin descuidar a lo que son las federaciones fabriles, la Central Obrera Departamental, que también con ellos estamos coordinando constantemente. Pero es la intención, ¿no?, del Ministro de Trabajo también poder escuchar y atender las necesidades de todos. Yo quiero agradecerle, doctor, que haya estado en Pido la Palabra, de verdad un gusto. Es la primera, pero no la última, lo vamos a volver a invitar para darle siempre el ritmo de la información a la gente. Y yo le decía al iniciar la entrevista, estamos para socializar todo lo que necesiten. Por favor, llámenos, va a ir Jimmy, va a ir Juan Carlos, vamos a ir nosotros con Kelly, lo vamos a invitar. Es importante socializar, decirle a la gente lo que está pasando. Cuando las cosas no se socializan, es decir, son malinterpretadas, se conjetura y no se dice la verdad. Esta es su casa, por favor. No, agradecerle también porque queremos tener llegada a los usuarios, ¿sí? Y bueno, de esta manera poder hacer más fáciles las consultas y que no estén haciendo la fila, y agradecerle a usted, ¿no?, por la conversación y a su disposición cuando quiera. Mil gracias. Y bien, hemos llegado al final de la entrevista. Es importante que sepamos qué es lo que pasa con el tema de empleadores, trabajadores, y miren ustedes, hay una flexibilidad increíble. Es un tema de conversar, es un tema de que empleadores y empleados conversen, se pongan de acuerdo y todo fluye en paz y tranquilidad en esta época en la que el mundo ha cambiado. Nuevamente, yo le agradezco al doctor Wilger Lizarazu Loza por haber estado en Pido la Palabra. Dios lo bendiga. Vamos a la pausa.